Muy bien, muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Huerta Sandoval del área de comunicación de Colegio Innova Vygotsky Schools. En esta oportunidad vamos a atender el curso de filosofía dirigido a los alumnos de secundaria. La reunión convocada está en relación al tema 4, evolución histórica de la filosofía número 2. Entonces en la parte 2, vamos a atender la filosofía en su periodo medieval, que comprende desde el siglo V al siglo XV después de nuestra era o después de Cristo, como desees. Muy bien, vamos a primero atender la primera diapositiva, que justamente menciona el proceso histórico de la filosofía. Bien, a ver, vamos con la futura filosofía medieval. Va del siglo V al XV, como ya se adelantó anteriormente. Se va a imponer la perspectiva teocéntrica. Esto es importante. ¿Qué significa teocentrismo? Teología. A ver, si lo analizamos desde un punto etimológico, nos vamos a dar cuenta que Teo es Dios, y entonces Dios es el centro de todo orden. ¿Ok? Quiere decir que la filosofía cristiana de la metafísica, que va más allá de la física, que va más allá de lo físico, quiere decir más allá de lo material, va a encontrar a Dios, el alma y el mundo como orden, ¿no? Como orden, como principio fundamental, que se va a ubicar al medio, y que el resto de órdenes, de sistemas, van a estar alrededor de él. Entonces, Dios, Teo, va a ser el centro del nuevo mundo, quiere decir de los nuevos órdenes de dominio social, económico, político, ideológico, quiere decir entonces filosóficos. La filosofía en este periodo va a ser instrumentalizada. Esto es algo bastante interesante, porque contra lo que uno podría imaginarse, porque muchas veces se cree que contra la religión la filosofía se presenta como un opositor que va a discutirle a la religión dogmática, ¿no? Otros procesos de abordaje de las cosas, o por lo menos de entendimiento. En cambio, en este periodo, curiosamente, la filosofía va a ser un instrumento por los filósofos medievales para demostrar la existencia de Dios. Esto es fundamental, porque la filosofía no se presenta como un opositor, sino más bien como un instrumento. Lo voy a instrumentalizar para demostrar la existencia de Dios, porque estamos en una perspectiva de mundo teocéntrica. Entonces, y la relación de este Dios con sus criaturas, sus creaciones, ¿no? Es decir, la filosofía en este periodo estuvo al servicio, entre comillas, de la teología. Creo que desde ese punto la filosofía ya está degenerada. Si tú a la filosofía lo instrumentalizas para fines de corte dogmáticos o de creencias, entonces la filosofía no sirve. Pero en este periodo pues se le instrumentalizaba. Bien, vamos a continuar entonces con nuestras diapositivas. A ver, existen unas características importantes, una serie de características importantes que hay que mencionar con respecto a esta filosofía, ¿ya? A ver, no solo la filosofía, sino también la ciencia estuvo al servicio de la teología. Por eso es que se señala que la ciencia no avanzó lo suficiente, o lo que debió avanzar en este periodo, ¿no? Según la ciencia, inclusive la filosofía más recalcitrante, digamos, o más cuestionadora, señala que estamos ante una etapa del oscurantismo, donde los avances y estudios, no solo científicos, sino humanísticos, han quedado suspendidos, o en todo caso no desarrollaron en su real dimensión. Muy bien, entonces acá lo que importa ya no es la razón, sino la fe, la creencia, el dogmatismo. Algo que, por ejemplo, hoy en día es obviamente criticable.
Porque hay que entender, por lo menos de la lectura de este profesor, que la fe debe ser elemento competente dentro de los fueros personales de las personas. No puede estar por encima de la razón, pues, porque si no cometeríamos dogmatismos. Y por eso es que la ciencia no avanza, porque la ciencia y el conocimiento en general prioriza la razón sobre las creencias. Yo no creo, yo sé o no sé. Busco el entendimiento de las cosas. Bien, ahora, pero todavía nos ubicamos dentro de esta filosofía medieval. Y la intención de estos filósofos que instrumentalizan la filosofía va a centrarse, digamos, en un eje con 3 lineamientos importantes. Primero, intentar resolver 3 problemas metafísicos, 3 problemas más allá de lo físico, metafísico, ¿no? Primero, la existencia de Dios. Algo que de principio ya lo estaría invalidando, creo, ¿no? Porque si tú discutes la existencia de Dios, es que para ti entonces Dios todavía no se demuestra, no se acepta. Entonces, esto es un tema importante, ¿no? ¿Por qué discutir la existencia de Dios si tú crees que Dios existe? ¿Para qué discutirlo? Habría que discutirlo para imponérselo a aquellos que no creen en este concepto, o en esta idea, o en este ente, lo que sea. Entonces, acá vemos cómo por eso se dice que se instrumentaliza la filosofía en beneficio del teocentrismo. Otro punto que intentan resolver desde la vera metafísica es la existencia del alma inmortal. Esto me parece sinceramente mucho más allá, mucho más importante. A ver, ¿existe el alma primero? Y si existiera, ¿es inmortal o no? Y si es inmortal, entonces no nace. O si nace o no muere. O ya está antes de que el cuerpo aparezca. Y entonces cuando el cuerpo desaparece, mejor dicho, pues el alma sigue siendo. Entonces hay una serie de preguntas, me parece muy interesantes, sobre esta existencia del alma inmortal, ¿no? Que digamos se discute en estas etapas, en estos periodos de filosofía medieval teocéntrica o teológica. Otro punto que van a intentar problematizar será la creación del mundo, ¿no? O sea, van a decir, bueno, la creación del mundo va a tener 2 periodos que vamos a ver a continuación, y van a discutir esta, digamos, bifurcación de etapas o caminos para entender cómo el mundo fue creado. Bien, por un lado entonces aparece la patrística. Fíjense el vocablo, ¿no? Patrística viene de patria, patrística viene de padre, de father, de pater, patrística. Otra cosa más, todavía en este periodo todavía se imponía el dominio androcéntrico, ¿no? ¿Qué significa? Donde el varón domina todas las esferas de poder. Así como pasaban con los grecolatinos, con los clásicos, todavía en la Edad Media hay una imposición, digamos, masculina, ¿no? De varón. No existen en las esferas de poder mujeres, y si existen son prácticamente excepciones. Muy bien, entonces la filosofía de los primeros padres de la iglesia, esto se refiere cuando habla de patrística, ¿no? Porque va a imponerse lo que piensan estos primeros padres de la iglesia. Repito una vez más, cuando se dice que la filosofía y la religión son opuestos, este periodo demuestra todo lo contrario, ¿no? Porque vemos cómo los primeros o los grandes filósofos de la época pues eran sacerdotes o eran, digamos, hombres importantes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cristiandad católica. Muy bien, entonces fíjense, la posición de estos primeros padres de la Iglesia, la posición filosófica, quiere decir, va a ser desde la lucha contra el paganismo, ¿no? Este politeísmo, digamos que va a ser subvertido, ¿no? Porque politeísmo viene de poli, de varios dioses, Dios, o sea, se va a luchar a los paganos, aquellas personas que creen en varios dioses y no en un único Dios. También se va ya que tienen poder, ya que fueron oficializados como religión, digamos, valga la redundancia, oficial en Roma y en todas sus
espacios, ¿no? Territorios, también se van a enfrentar a los judíos. Cosa curiosa, ¿no? Bastante irónica, porque los cristianos son productos de la religión judía. Es más, Jesús fue judío, ¿verdad? Entonces, el cristianismo es un producto, una derivación de esta religión post-muerte de Jesús. ¿Ok? Entonces, son los otros que van a decir que Jesús es el Cristo, o sea, sus discípulos, y por ende se forma el cristianismo. Pero, cosa curiosa, se van a enfrentar pues a los judíos, ¿no? Después también se van a enfrentar a los agnósticos. ¿Quiénes son los agnósticos? Son aquellos que suspenden juicio y que no afirman ni niegan la existencia de un dios o de los dioses cualesquiera. Es un agnóstico. Muchas veces se les confunde con el ateo. No, el agnóstico no niega la existencia de un dios o de los dioses. Lo que hace el agnóstico es simplemente decir no sé, y como no sé, no puedo afirmar ni negar nada. Bueno, entonces la principal misión de la patrística en este periodo fue la de formular y la de reducir, digamos, a un sistema único, como siempre, ¿no? La unicidad, el primero se impone, ¿no? Del padre, la figura del padre como el primero, como la cabeza, ¿no? Entonces vemos acá, repito una vez más, este androcentrismo que está imperando en estos sistemas de poder. Entonces, la principal misión de la patrística fue formular y reducir a un solo sistema, ¿no? A un sistema, los principios o dogmas cristianos con ayuda de la filosofía griega. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que muchos filósofos creían, en este caso Platón, que el conocimiento, el saber, estaba más allá de esta tierra, digamos, de lo físico, estaba en el mundo ideal. Entonces, sirviéndose de esa idea platónica, griega, pues los primeros filósofos, digámoslo así, y líderes de la iglesia van a servirse de ese modelo para decir que la vida, Dios y todo lo que te ofrecen va a estar más allá de esta tierra, o sea, en un mundo ideal, en un Edén, en un cielo, en un paraíso. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona esta idea de uniformizar los pensamientos a uno solo. No, a uno solo. Claro, como existe un solo Dios, habrá que tener un solo sistema de principio o dogma, cayendo, por eso se dijo al comienzo, en un dogmatismo. No es casual entonces como el brazo armado de la Iglesia Católica, llámese la Santa Inquisición, pues imponía, si no es a las malas, a las muy malas, las creencias y dogmatismos pues cristianos de la época. Muy bien, entonces se van a basar en fuentes filosóficas como el eclecticismo por un lado, el neoplatonismo por un lado, porque ya mencioné por qué, y el estoicismo, esta posición de digamos, mantenerse siempre estoico ante las circunstancias, ¿no? No perder la cordura, tener como consuelo quizás el futuro idealizado en una vida más allá, ¿no? Más allá de esta vida terrenal. Entre los patristas o filósofos, digamos, que se ubican como los primeros padres de la iglesia, va a aparecer San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, que nació en el 354 y muere en el 430 después de nuestra era, o después de Cristo si quieres. ¿Y quién fue San Agustín de Hipona? Fue una personalidad bastante importante en esta época, ¿ya? Fue un teólogo y un filósofo neoplatónico, claro, pues todos los católicos o cristianos van a ser neoplatónicos porque van a concebir, repito una vez más, la idea de Dios como un ente más allá de este mundo terrenal. Bueno, entonces va a atender dos temas él, ¿no? Va a atender dos temas que son de corte neoplatónico, quiere decir de corte idealizado. El alma primero, el alma, y segundo Dios. No, el alma y Dios van a ser los temas que va a estudiar con bastante interés, digamos así, y va a imponer, o va a plantear por lo menos tesis interesantes este filósofo cristiano, ¿no? San Agustín de Hipona. Entonces él va a decir, y va a ser el primero en plantear la tesis de que el hombre goza de libre albedrío o de libertad, ¿no? Y esto se puede entender, creo, en la forma de la actuación de los hombres, ¿no? Él dice, bueno, somos criaturas de Dios, pero Dios también te dio libre albedrío.
Entonces, no es que Dios sea responsable de las cosas malas que haga el hombre, sino que el hombre está asumiendo su libre albedrío y puede, con esta libertad, entre comillas, puede hacer uso o mal uso de ella. Claro, si comparamos con el Antiguo Testamento vemos un cambio radical, porque en el Antiguo Testamento no había estas libertades. Si no recordemos este pasaje bastante interesante, significativo, de fruto prohibido que se le impone a Adán y Eva. Acá no, ¿no? Esta es otra etapa y otra forma de ver también, ¿no? Me parece bastante interesante cómo el libre albedrío funciona. Después también va a fundar la antropología cristiana. Antropo es hombre en el sentido de humano, no varón, ¿ah? Cristiana, que estudia al hombre, al ser humano, quiere decir desde el punto de vista de la revelación. Esto es importante, la revelación para esta primera etapa de la religión y la filosofía, para ser más claro, religiosa, digámoslo así, es fundamental. Después aparece el otro punto, ¿no? Ya vimos a los patrísticos, ahora vamos a ver a los escolásticos. A ver, en los escolásticos va a destacar Santo Tomás de Aquino, que nace en 1225 y muere en 1274, después obviamente de nuestra era o después de Cristo, como quieras. Fue un teólogo y un filósofo aristotélico, a diferencia de el anterior filósofo religioso cristiano, que tenía una base neoplatónica, o sea, seguía a Platón. Este Santo Tomás de Aquino más bien va a seguir algunos preceptos, algunas ideas que impone o que impuso en su momento el filósofo Aristóteles. Muy bien, entonces se va a servir de esta filosofía para demostrar la existencia de Dios. Esto es interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Entonces va a tratar sobre las verdades de la razón y las verdades de fe. Cómo la razón y la fe pueden unirse, ¿no? Algo que uno, digamos, a estas alturas puede discutirlo, pues en ese momento no. En ese momento va a tratar estas verdades y entre las cuales va a considerar que no hay oposición. Fíjense, para esta época la fe y la razón no se contradicen. Claro, ¿no? Siempre la fe por encima, pero digamos no hay una contradicción en todo caso de la razón. La filosofía entonces escolástica va a discutir sobre el problema de los universales o conceptos. Esto es importante, ¿ya? Porque va a replantear esta idea de los conceptos universales, ¿no? De los grandes principios. Es decir, que a los universales le corresponde una forma de existencia en la mente y su base es real. Quiere decir que los universales están en función del pensamiento de las personas y sus obras y su obra en el mundo real. Acá también destaca otro famoso filósofo de la época, Guillermo de Ockham, que va a ser también otro teólogo y filósofo escolástico, obviamente, quien va a plantear que la existencia real es la de los individuos de las cosas, siendo los universales entonces abstractos. Claro, plantea entonces los universales a otro nivel, sin embargo se queda con la condición real de las cosas, ¿no? Ya pasa de ser un, digamos, neoplatónico a materializar, digamos, la presencia de los individuos y sus acciones también. O sea, Ockham fue llamado nominalista debido a que los universales, ¿no? Son simplemente voces, nombres o convenciones, careciendo por ello de cualquier forma de existencia. Por lo tanto, Ockham va a plantear que no existe los universales, sino en la esfera nominal, ¿no? No en lo nominal y no en lo real. Muy bien, vamos a ver un siguiente cuadro, una diapositiva donde podemos ver más o menos la filosofía medieval, cómo pasa de un periodo patrística hacia una escolástica, y vemos ahí algunos representantes y digamos algunas características más. Bien, entonces vamos avanzando con las diapositivas y vamos a entrar entonces a la verificación de aprendizaje con la siguiente diapositiva para desarrollar. Los ejercicios son los siguientes. La pregunta dice, primero, filósofo que postulaba que el hombre goza de libre albedrío, ya lo mencionamos, ahí tienes que ver la opción. Pregunta 2, ¿desde qué y hasta qué siglo, falta ahí, comprendió la filosofía medieval? ¿De qué siglo a qué siglo va? Muy bien. Después de nuestra era, después de Cristo, antes de Cristo. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Filósofo que trató el problema de los universales o conceptos. ¿Quién fue el primero de plantearlos y discutir, ¿no? estos universales? Y por último,
Entre los problemas metafísicos que los filósofos medievales plantearon o trataron, ¿qué va a destacar? Destacan pues básicamente eran tres, ¿no? Entonces acá tienes que hacer memoria o revisar la información. Existencia de Dios, uno, la creación del mundo y qué otra más. Muy bien, pues de esta manera acabamos, muchachos, ya sabes, muchachos, quédense en casa.